Universidad Digital del Estado de México, Licenciatura en Seguridad Pública, estudiante Roberto Alejandro Hurtado García, matrícula UDX 022310-001, generación 231, grupo 1, asesor Praxedis Bernal Espinosa, materia Políticas comparadas en seguridad, actividad de aprendizaje, actividad integradora consistente en un video, donde vamos a analizar la evolución del sistema procesal penal en México. Fecha de entrega lunes 20 de enero de 2024. Buenas tardes. En este video vamos a checar un cuadro comparativo sobre los sistemas de seguridad y analizar el sistema penal mexicano desde sus inicios hasta la época moderna. Comenzamos con la presentación y la presentación sería la siguiente. Dice, investigación sobre los conceptos de seguridad. 1. Orden público. Características y objetivos. Se refiere al conjunto de normas y principios que facilitan la convivencia social. Su objetivo es mantener la paz y el orden en la sociedad. Diferencias. Abarca aspectos más amplios que la seguridad pública, ya que incluye la regulación del comportamiento social. La aplicabilidad en México. Las políticas de orden público se implementan a través de leyes y regulaciones que buscan prevenir alteraciones en la paz social. Seguridad, características y objetivos. Se refiere a la protección de individuos y comunidades frente a amenazas. Busca garantizar un entorno seguro. Diferencias. Es un concepto más general que puede incluir seguridad pública, nacional y personal. Aplicabilidad en México. Las políticas de seguridad se implementan a través de instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Seguridad pública, características y objetivos. Se refiere a la protección de la sociedad frente a delitos y amenazas a la paz pública. Busca prevenir y combatir el crimen. Diferencias. Se centra en el delito y la protección de la comunidad, a diferencia de la seguridad nacional que se enfoca en amenazas externas. Aplicabilidad en México. Las políticas de seguridad pública incluyen estrategias de prevención, combate al crimen y fortalecimiento de las fuerzas policiales. Seguridad jurídica, características y objetivos. Se refiere a la certeza y protección de los derechos y libertades individuales. Objetivo de garantizar el respeto a la ley. Diferencias. Se centra en el marco legal como base de la seguridad, mientras que otros tipos pueden abordar diferentes aspectos de protección. Aplicabilidad en México. Se implementa a través de un sistema judicial eficaz que garantice el acceso a la justicia. Seguridad ciudadana. Características y objetivos. Busca proteger a los ciudadanos de la violencia y el delito, promoviendo la participación comunitaria. Diferencias. Enfocada en el ciudadano y su entorno, a diferencia de la seguridad nacional que se centra en el Estado. Aplicabilidad en México. Se implementa mediante programas que fomentan la colaboración entre la policía y la comunidad. Seguridad humana. Características y objetivos. Se enfoca en el bienestar de las personas y su desarrollo integral. Busca garantizar derechos humanos y dignidad. Diferencias. Más integral y centrada en el individuo que otros tipos de seguridad. Aplicabilidad en México. Se refleja en políticas que abordan no solo la seguridad física, sino también el acceso a servicios básicos y el desarrollo social. Seguridad personal. Características y objetivos. Protección individual frente a amenazas, incluyendo delitos y violencia. Busca garantizar la integridad física y psicológica. Diferencias. Más centrada en el individuo que la seguridad pública, que aborda la protección colectiva. Aplicabilidad en México. Incluye mecanismos como sistemas de alerta y protección a víctimas de violencia. Seguridad nacional. Características y objetivos. Protección del Estado frente a amenazas internas y externas. Asegura la integridad territorial y la soberanía. Diferencias. Se ocupa de la seguridad del Estado, en contraste con la seguridad ciudadana que se enfoca en el individuo. Aplicabilidad en México. Implementación a través de políticas de defensa y estrategias contra el crimen organizado. Seguridad como derecho humano. Características y objetivos. La seguridad es vista como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Busca el respeto a la dignidad humana. Diferencias. A diferencia de otros tipos que pueden ser más funcionales, este enfoque se centra en la dignidad y derechos humanos. Aplicabilidad en México. Se manifiestan políticas que buscan proteger y promover los derechos humanos en el contexto de la seguridad. El cuadro comparativo
nos marca que el orden público son normas que facilitan la convivencia social, es más amplio que la seguridad pública y tiene regulaciones y leyes para mantener la paz social. La seguridad es la protección frente a amenazas, entorno seguro. Concepto general incluye varios tipos. Instituciones como la Secretaría de Seguridad. Seguridad pública, protección a la sociedad frente a delitos. Se centra en el crimen, no aborda lo nacional. Estrategias de prevención y combate al crimen. Seguridad jurídica, certeza y protección de derechos. Se enfoca en el marco legal, sistema judicial que garantiza el acceso a la justicia. Seguridad ciudadana, protección del ciudadano, participación comunitaria. Centrada en el individuo y su entorno, programas de colaboración entre policía y comunidad. Seguridad humana, bienestar integral y derechos humanos, más integral y centrada en el individuo. Políticas que abordan el desarrollo social y servicios. Seguridad personal, protección individual frente a amenazas, centrada en el individuo, mecanismos de alerta y protección a víctimas. Seguridad nacional, protección del Estado, integridad territorial, se ocupa de amenazas al Estado, políticas de defensa y estrategias contra el crimen. El 21 de diciembre de 1940, cuando nace la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ya se encontraban en vigor los que podemos considerar como los textos fundamentales que establecen la estructura del derecho procesal penal en México. La Constitución de 1917, que contiene numerosos artículos referentes al proceso penal. Luego, el Código Procesal Penal del Distrito Federal de 1931 y el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934. El Código Federal se inspiraba mucho en el Código del Distrito, y esos dos códigos después fueron modélicos para los códigos de cada uno de los estados de las entidades federativas de la República, lo cual nos permite afirmar que el derecho procesal penal estaba unificado, a pesar de que había un código en cada estado, pero realmente obedecía a pautas, reglas que lo hacían un solo derecho procesal penal. Sobre estos textos legales en el siglo XX, la doctrina meditó, escribió tratados, libros, artículos y la jurisprudencia resolvió los problemas que ante ella se presentaban. En consecuencia, a finales del siglo XX teníamos un derecho acabado, un derecho terminado, y con estas palabras quiero decir que si alguien le preguntaba a un experto en derecho procesal penal respecto a un determinado problema, ese experto le podía contestar con certeza y decirle: el derecho procesal penal mexicano resuelve este problema con la siguiente forma: teníamos un derecho cierto. Siglo XXI. A principios del siglo XXI de nuestro siglo viene un gran cambio en el derecho procesal penal, el cual se anuncia porque aquellas personas que querían impulsar el cambio inician un proceso de mercadotecnia para vender el cambio, y no solamente para vendérselo a los expertos, sino incluso para vendérselo al público en general. En ese esfuerzo de mercadotecnia, que comprende conferencias, artículos en revistas, numerosos comentarios en la prensa e incluso, cosa verdaderamente extraordinaria cuando estamos hablando de un cambio jurídico, además una película, Presunto Culpable, financiada por USAID, es decir, financiada por los Estados Unidos. Este esfuerzo de mercadotecnia tiende a decirnos que el viejo proceso penal mexicano no sirve, que está lleno de defectos y es un proceso inquisitorio, pero el nuevo proceso que se anuncia es un proceso lleno de ventajas y de cualidades, un proceso acusatorio. Cuando estudiamos el nuevo proceso nos damos cuenta de que eso no es precisamente así. Yo diré que el viejo proceso penal era un proceso acusatorio con aspectos mixtos y que el nuevo proceso es inquisitorio. Hay quien afirma que ya no importa conocer el mejor proceso, que ya es historia. Me permito disentir. Un pueblo necesita conocer su historia. Los juristas necesitan saber de dónde venimos. De otra manera no sabemos a dónde vamos. El pasado, en resumen, nunca es pasado, solo es un aspecto del presente. Nuevo proceso. En cuanto al nuevo proceso, debemos traer a la escena por lo menos tres textos jurídicos fundamentales. Primero, la Reforma Constitucional de 2008, que dio nacimiento al llamado juicio oral. Segundo, la Reforma Constitucional de 2011, que se ocupa de los derechos humanos. Y tercero, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando estudio estos tres textos, lo primero que me sorprende es que atienden a tendencias radicalmente opuestas. Yo diría tendencias contrarias, es más, tendencias contradictorias. Algunos de esos textos se inclinan por un garantismo acentuado, otros por un autoritarismo sin límites. Hablemos de garantismo.
El garantismo en México tiene una vieja historia y por no irme a los remotos orígenes, hablaré de la Constitución de 1917, que es muy generosa con el procesado penal, a quien le otorga una larga lista de derechos que antes llamábamos garantías. Hace unos 20 años y por gestiones del doctor García Ramírez, fui invitado por el gobierno de Cuba a dar una serie de conferencias sobre los derechos del procesado penal en México. Nuestra Constitución de 1917 contenía 30 derechos para el procesado penal, número que adquiere relevancia si nos damos cuenta que los grandes tratados de derechos humanos que México suscribió por los años 80, como el Pacto de San José y la Convención Americana de los Derechos Humanos, tienen escasos 8 derechos consagrados, por lo que México en 1917 estaba muy delante de eso. En mi estancia en Cuba, dentro de los 5 días en que impartí conferencias, analizaba cada día 3 a 5 derechos. Así empecé el lunes y el martes, pero ya para el jueves uno de los miembros cubanos del auditorio me dijo: ustedes en México en la Constitución tienen un código de procedimientos penales, y tenía razón. Todo lo fundamental del proceso penal está en la Constitución. Llega la reforma de 2011 e incluso desde la reforma de 2008 se acentúa el garantismo y se lleva al texto constitucional, por ejemplo, la presunción de inocencia, la carga de la prueba sobre el Ministerio Público, el principio indubio pro reo, por lo que considero estaba en nuestro derecho. Sin embargo, a través de la interpretación bajo ciertas normas, ahora está expresamente nuestro derecho en nuestra Constitución. Con la reforma de 2011 y sobre todo con la reforma del artículo primero de la Constitución, nos trae novedades muy valiosas. Para empezar, subraya la importancia de los tratados e insiste en que los derechos que goza un procesado penal no son únicamente los que contempla la Constitución, sino también los que enumeran los tratados de los que México es parte. Luego, establece el principio de control difuso de la constitucionalidad. Todos los jueces de la República deben atender a las normas constitucionales y convencionales que establecen derechos. Todos los jueces deben abstenerse de aplicar normas jurídicas que contradigan aquellas de la Constitución y de los tratados. Pero hay más, el principio pro personae. Sí, hay varias normas jurídicas que establecen un derecho. Debemos aplicar la que disponga el derecho de manera más generosa, más amplia, más firme. Y por último, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es jurisprudencia para el derecho mexicano. No encuentro una manera de que tuviéramos un sistema de derechos humanos más generoso, más amplio, más poderoso, más firme. Me declaro incapaz porque tenemos lo mejor. Por desgracia, junto a esa tendencia garantista hay también una tendencia autoritaria. Por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece como procedimiento preferente el llamado procedimiento abreviado. En aquellos estados de la República donde el procedimiento ya está en vigor, podemos constatar que un porcentaje muy alto de los casos, a través del procedimiento abreviado, no obstante, de acuerdo con la normativa del Código Nacional de Procedimiento Abreviado, únicamente puede iniciarse petición del Ministerio Público, no del procesado, violando el principio de igualdad de las partes. El juez que va a juzgar el procedimiento abreviado es el juez de control, violando aquella norma constitucional que establece lo siguiente: no puede conocer del juicio un juez que haya conocido previamente del procedimiento. En el procedimiento abreviado se le otorgan beneficios al procesado. ¿Quién los otorga? El Ministerio Público, violando el principio de que la individualización de la pena pertenece al juez, nulificando y reduciendo la función del juez, incrementando la del Ministerio Público. Esto es lo que podemos afirmar con certeza. Mas si antes dije que el procedimiento del siglo XX era un procedimiento acabado, terminado, completo, este no lo es. Hay puntos fundamentales sobre los cuales el día de hoy se debate y no se llega a acuerdos. Hay un ministro de la Suprema Corte que en uno de sus votos ha expresado que en el procedimiento abreviado no hay garantías, no se aplica la presunción de inocencia, el Ministerio Público no tiene la carga de la prueba, no es necesario probar, es decir, todo aquel sistema garantista que hace unos momentos describí, según aquel ministro de la Corte y según muchos que piensan como él, se deroga, se cancela y no se aplica en la totalidad de los procedimientos penales. La última idea que expresaré es que este procedimiento no está acabado, no está terminado. Puntos fundamentales que están a discusión en la construcción de un sistema jurídico, interviene el legislador que ya lo hizo, pero no solamente él,
también los abogados postulantes, identificando puntos de inconstitucionalidad y llevándolos ante los tribunales, y obviamente también intervienen los jueces, y sobre todo ahora con el principio de control difuso de la constitucionalidad. Esa labor está por hacerse en la medida que algunos de ustedes son jueces, en la medida que algunos de nosotros somos abogados postulantes. De igual manera, tenemos una contribución que hacer a la construcción del nuevo proceso. Debemos estar conscientes de esa responsabilidad y debemos actuar en la medida en que nos corresponde en la construcción de un nuevo sistema penal que regirá en México durante este siglo. Referencias bibliográficas. García Flores, J. El derecho del trabajo y la seguridad social en la globalización, por Rúa. Trejo García, Álvarez Romero, Estudio Jurídico Internacional y de Derecho Comparado sobre Seguridad Social, Cámara de Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis. Ruiz Moreno, Exclusión, Desprotección Social e Injusticia Laboral en Iberoamérica, Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Bien, este ha sido mi trabajo, espero que haya sido de su agrado. Gracias.